En primer lugar, dando la bienvenida a Mireille y a Sandy de la Fundación Marea Verde, dentro de nuestro programa de comunidad virtual, Vidut Beyahat, que comenzamos hace ya, 5 meses. Tenemos un espacio que se llama Diálogos, donde invitamos a distintas personalidades relevantes para nuestra vida en general, a precisamente dialogar y conversar un poquito de la situación, de su área de especialidad y aprender juntos. Con este espíritu invitamos entonces a Mireille para reflexionar un poco sobre la realidad de la situación ambiental aquí en nuestro país, conocer específicamente la labor que hacen desde Marea Verde y poder preguntar cualquier inquietud que vaya surgiendo en la conversación y que les agradecemos que nos hagan llegar mediante el chat. Así que, habiendo hecho estas palabras introductorias, Mireille, un gran gusto tenerte aquí, poder conversar. Creo que todos los que estamos aquí te conocemos, pero siempre le pedimos a nuestros invitados que se presenten para que, como les gustaría que sean visualizados. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Gustavo, Ruti, por la invitación. Realmente un placer poder tener este espacio de diálogo con ustedes. Es un honor, en verdad. Y bueno, yo soy Mireille Endara, para los que no me conocen, pero conozco a muchos, así que gracias por acompañarnos y hacer tiempos de sus agendas para estar aquí esta noche. Yo soy hermana de Eric, que está por allí en el chat, en el Zoom, pero hoy en día puedo decir hermana, vamos a decir nada más hermano, no voy a decir más, no voy a ponerle adjetivos al hermano. Eh, yo estudié ambiente y he dedicado mi vida profesional al ambiente. Eh, Estudié una maestría en estudios ambientales del Yale School of Forestry hace bastantes años. De allí tuve la oportunidad de trabajar 2 veces en gobierno, una en el año, en la administración de Ernesto Pérez Valladares, que es del año 94 al 99, y más recientemente en la administración pasada del presidente Varela, del año 2014 al 2017. En el interín también he tenido oportunidad de trabajar desde el sector no gubernamental, ONGs, con organizaciones internacionales como The Nature Conservancy y organizaciones locales, el Smithsonian Tropical Research Institute, y también con organizaciones nacionales como ANCON, Fundación Natura, eh, y el Aspen Institute en temas ya de liderazgo y de un poco la responsabilidad solidaria que tenemos como ciudadanos del planeta. El tema ambiental es un tema que me apasiona. Creo que he tenido una oportunidad única en mi vida de poder aportar a mi país y también de aprender de cuáles son los retos nacionales y globales que marcan este sector, y que cada vez me impresiona más lo interconectado, interrelacionado que está con todo lo que hacemos. Ciertamente nuestro planeta, desde lo más minúsculo hasta lo más amplio, inclusive diría del universo, está interconectado. Y lo que hagamos nosotros o no hagamos tiene una relación o una consecuencia directa con nuestro entorno. No sé, Gustavo lo conozco de hace varios años y estoy contenta pues de estar aquí. Gustavo lo conozco de nuestra relación del Central American Leadership Initiative, que es el programa de Aspen que les mencioné anteriormente, y pues de nuevo, muy, muy feliz de poder estar aquí con ustedes esta noche. Bueno, igualmente, igualmente. Dame tus percepciones de la pandemia en general y cómo eso se refleja en la realidad ambiental, que es un tema que uno escucha cosas medio sueltas, pero claro, no está en el foco del interés de la vacuna y de resolver las cuestiones. Sí, bueno, realmente considero que el tema de la pandemia, de nuevo, una consecuencia de nuestras acciones, ¿verdad? Y de cómo estamos o no conscientes del impacto que estamos teniendo en nuestro entorno. El manejo de estos viruses o de las maneras como nosotros estamos
tratando nuestro ambiente, cómo comemos, cómo estamos afectando los ecosistemas de los cuales diferentes animales y especies dependen. De nuevo, tienen una manera de reaccionar y esto es considero yo, una reacción de cosas que vamos a ver cada vez más frecuentes y más intensamente. Es relacionado también, por ejemplo, como el cambio climático. En la medida que nosotros no cambiamos la manera en que nosotros actuamos en este planeta, estas reacciones que tiene él mismo van a ir en contra de nuestra supervivencia o sobrevivencia en el mundo. Nos va a tocar aprender a hacer cosas diferentes. Creo es un poco el mensaje o la conclusión a la que pienso pudiéramos llegar con esta pandemia, que es como para muestra un botón y que pienso van a venir retos similares, de magnitudes similares en un futuro próximo. En el tema ambiental, nuestra reacción, ¿cuál ha sido? Lastimosamente pienso que para el ambiente siempre queda como en el último de la fila, ¿verdad? Y en el tema de cómo estamos tratando la pandemia es así. Claro que hay que hacer una evaluación sobre cómo nos vamos a proteger ahora nosotros, pero ahora usamos más mascarillas, más desechables, todo lo que es delivery que tiene que venir empacado, todo lo que es prepackaged es lo que es más, promete menos contagio, ¿verdad? Que creo que en el inmediato es lo lógico, pero a lo largo, en la medida que vayamos aprendiendo a lidiar con este tipo de retos, tenemos que también ver de qué manera lo podemos hacer de una manera amigable o más sostenible, en cómo nosotros diseñamos nuestras respuestas a estos retos y a estas pandemias. Bueno, me gusta escuchar que crees que vamos a aprender alguna lección de esta situación. Yo hay días que creo que sí, hay otros días que pienso que vamos a volver igual que antes y bueno. Quisiera Antes de, de que sí. ok, antes de la pandemia, ok, ¿cuál crees que en Panamá eran los grandes desafíos o los grandes, las cosas valiosas que habría que considerar en cuanto a su cuidado por el medio ambiente, tomando en cuenta además el lugar que ocupa en Panamá, ¿no? Siempre nos vanagloriamos del lugar en el mundo y de la diversidad y la riqueza de la naturaleza, pero no siempre percibimos lo que eso debería implicar en cuanto a compromisos. Es correcto. Creo que como tema de decir yo, por supuesto, estoy de acuerdo con el ambiente y por supuesto me gusta conservar, es algo que hoy en día la mayoría de las personas van a decir que es así, pero las acciones que tomamos de nuevo no reflejan ese compromiso con lo que estamos diciendo de querer conservar. Como ustedes saben, en el año 2015 las Naciones Unidas se firmó un acuerdo internacional o global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que además provienen de todo un proceso larguísimo de objetivos del milenio y anterior a eso la Cumbre de Desarrollo Sostenible. O sea, ha sido algunas décadas ya que nosotros como planeta hemos tratado de promover el tema de la sostenibilidad, que se basa en decir que tanto el pilar social como el pilar económico y el pilar ambiental tienen la misma importancia y deben de manejarse equitativamente, si se quiere, para que haya bienestar, para un desarrollo apropiado del ser humano. Sin embargo, es notorio que las decisiones de los líderes globales van en un 70% en el tema económico, tal vez en un 25% en el tema social y un 5% en el tema ambiental. Y pues eso es lo que siento que un poco es lo que dictamina cómo nosotros estamos trabajando en el país. Y eso no escapa, Panamá es así igualmente. Muchas veces nuestras decisiones son más bien económicas. Cuando se quiere desarrollar un área o ponte nuestras áreas más prístinas que son el área del Pila, que es llegando a la frontera entre Costa Rica y Panamá, en las tierras altas, hacia Bocas del Toro, ¿no? Y en el área del Darién, colindando Colombia con Panamá. Se habla mucho de querer desarrollar estas áreas, pero esto no lo hacemos con un diseño o con políticas que sean cónsonas con salvaguardar la biodiversidad y los recursos que tenemos en estas áreas.
Hablamos que queremos tener, por ejemplo, un turismo que sea basado en sostenibilidad o basado en naturaleza, pero no invertimos en esa medida para asegurarnos de que eso que queremos promover y que queremos utilizar realmente tenga esa base de sostenibilidad y que pueda permanecer por muchos años y que se pueda desarrollar de una manera ambientalmente amigable. Y así prácticamente todos los temas que tenemos en Panamá. Yo diría que el mayor reto que tenemos como país es aprender a pensar con ese pilar de ambiente incluido desde el inicio, ya sea un edificio, ya sea una urbanización, ya sea una ciudad nueva, ya sea el proyecto que fuera, que pueda desde el inicio incorporar la parte de ambiente en su diseño. ¿Y tú crees que eso es porque hay un pensamiento cortoplacista, es decir, a la hora de hacer la ecuación, el ambiente no reditúa a corto plazo, entonces al final yo lo que quiero es de alguna manera sacar mi beneficio y después que se arreglen mis Es correcto, descendientes? es correcto, definitivamente es así. Los temas en ambiente, la inversión en ambiente toma tiempo, no son normalmente los tiempos de administraciones políticas. Eh, Sembrar un árbol para que realmente puedas llegar a tener un tamaño o un producto, de ahí son 15, 20 años. Para tener un bosque, imagínate, también tenemos que varias décadas estar enriqueciéndolo y cuidándolo y buscando eh, que se mejore. Y realmente la naturaleza es resiliente, pero, pero estamos abusando de esa resiliencia al punto de llevarlo a un límite donde eventualmente los humanos se irán adaptando, tratando de cada vez más salvar su entorno, pero a pesar o en detrimento de los que menos tienen, o del ambiente, o de circunstancias no sostenibles, digamos. Entonces, sí, Cuando, pienso que muchas de estas decisiones se dan, uno, porque la inversión es cara en ambiente, normalmente no se quiere hacer porque no se le ven resultados o no se consideran tan importantes como la parte económica o social, porque los frutos o lo que se vaya a sacar del ambiente toma mucho tiempo, los plazos son de 20 años o más, eh, y porque tampoco nuestras políticas o nuestras leyes se aplican de manera de que ese sea obligatoriamente la manera como procedamos. Creo que es una combinación de todos. escuchándote hablar, se me vino a la cabeza la frase esa de que en nuestros países largo plazo son las próximas elecciones, ¿no? Entonces todo se queda en eso y qué distinto cuando uno va, quizás porque somos sociedades jóvenes, ¿no? Cuando uno va no sé, a mí me impactó cuando estuve en Japón, que son lugares mucho más densamente poblados, pero que el respeto por la naturaleza es increíble, ¿no? Entonces uno decía, si esto fuese en Panamá ya hubiésemos hecho los saltos, hubiésemos desarrollado ahí y los nuevos saltos del otro lado y el río ahí estaba limpio, impoluto y bueno, lamentablemente aquí estamos lejos de esa realidad. Sí, 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 ¿Cómo se inserta? Sí, que estas culturas mileniarias asiáticas tienen mucho de esa visión, mucho, para ellos largo plazo sí son 100 años, 200 años, y no siquiera están pensando para su generación y la que viene, ¿no? Eso ayuda muchísimo en la planificación y en el imaginarte cómo es ese mundo que quieres. Eh, y sí, nos falta madurar hacia eso. sí, no, es desarrollar una política de Estado, ¿no? Que independientemente del cambio del gobierno puntual podamos avanzar. Con 3 años. Dentro de esos desafíos, dentro de esa visión de largo plazo, ¿cómo se inserta entonces el surgimiento y la labor de Marea Verde? Ok, bueno, saliendo en el 2017 del gobierno, tuve la oportunidad de encontrarme con un grupo de personas preocupadas por lo que ven en su entorno, particularmente en el tema de basura mal desechada que termina en nuestros ríos, costas y mares. Grupo que decidido en querer tomar acción y hacer cosas diferentes, decide entonces eh, formar esta organización Marea Verde. Y aquí creo que está Felipe con nosotros y quisiera decir es desde el presidente de nuestra junta directiva y ha sido pues valiente en acompañarnos en todos estos meses.
Desde el 2017, pues hemos tenido la misión de crear conciencia, educar sobre este tema de la basura, el impacto que tiene sobre nuestros ríos y costas, y también hemos querido generar proyectos pilotos que permitan inspirar a las personas a tomar acción, porque la verdad es que todos tenemos que tomar acción y no es solamente decir que esto es algo que le toca al gobierno o nos vamos a quejar y vamos a esperar a señalar y esperar que otros hagan, sino realmente nuestra intención es poder que todos se animen y tengan la inspiración para tomar acción dentro de sus propias actividades internas de su casa, personales, familiares o de su empresa, pero también a nivel de la comunidad y sociedad. Entonces aquí tenemos una presentación que Sandy me está ayudando a pasar. Esta foto ustedes la podrán reconocer, es los manglares y los edificios de Costa del Este. Nosotros en Marea Verde nos hemos dedicado a hacer nuestras acciones principalmente en la cuenca del río Matías Hernández, que desemboca justo allí donde ven en la foto, donde está el puente. Esa es la desembocadura del río Matías Hernández. ¿Esta foto de cuándo es? ¿De qué época? ¿De ahorita? No sé, Sandy, esta Sí, foto de este cuándo fue es. de hace unos años, hace como 2 años. Ajá. Para buscar la sinagoga ahí, atrás, escondida atrás de los Está edificios, ¿no? detrás del Titanium, así no se va a ver por el manglar o el bosque de galería que hay alrededor del río. Sandy, si pasas ahí la siguiente, este dato es un dato que es impactante, estoy segura que prácticamente todos lo conocen, pero hay un estudio que salió en el 2016 para la reunión de Davos, en el que decía que si nosotros seguimos consumiendo de la manera como estamos haciéndolo hoy en día, para el año 2050 van a haber más desechos plásticos flotando en el mar que peces. Eso realmente es algo impactante. Pues, ¿y cómo aporta Panamá a esas cifras? Panamá se calcula que casi el 30% de la basura que se genera en Panamá termina en nuestros ríos y mares. Eso es aproximadamente 103.000 toneladas de basura al año. Y eso equivale, como ustedes ven ahí, a un buque post-Panamax Plus, de casi con 7.050 contenedores de 20 yardas, de 20 pies, perdón, o a 1.157 aviones Boeing 737 MAX 9 llenos hasta su máxima capacidad, o a 3.525 contenedores de 40 pies cargados hasta su máxima capacidad. Eso es para que tengan una idea de lo que aporta Panamá a este problema global de contaminación de plásticos. En esta gráfica podemos ver cómo se proyecta, bueno, la línea azul sólida es la cantidad de plásticos que se han importado en Panamá año tras año. Siempre vemos que va increciendo hasta aproximadamente 150.000 toneladas al año 2015. Del 2015 en adelante, el pronóstico es la línea punteada azul. Se pronosticaba llegar a casi 200.000 toneladas netas al año 2024 y un poco después, pero vemos que esa cifra la alcanzamos al 2018. Estos son datos que recibimos del Viceministerio de Comercio Exterior. O sea que esto es una tendencia que estoy segura también es global. Nuestro consumismo, todo viene empacado en plástico, todo es en desechables y cada vez aumentamos ese consumo. Y quiero decir que estas cifras que estamos viendo allí no incorporan las cifras de bebidas, o sea, porque cuando entran en Panamá las bebidas, ya sean los tipos Gatorade o jugos o ese tipo de cosas, no entran como plásticos, sino que entran como bebidas y eso es otra categoría que imagínense, es un monto mucho mayor de plásticos. Esto es un pequeño video de uno de nuestros proyectos que les quiero conversar esta noche, que les voy a mostrar varios de nuestros proyectitos. Es este Bob que se hizo famoso desde que lo instalamos el año pasado, en febrero del 2019. Es una barrera flotante sobre el río Matías Hernández. Esas fotos de cuando recién la habíamos instalado, simplemente una barrera flotante, a la que le fuimos haciendo algunos ajustes
que podrán ver en la siguiente foto, Sandy, donde doblamos, porque veíamos tal cantidad de, y esto es algo empírico, o sea, realmente no existía información del río, no existe mucha todavía, y no existía tampoco entendimiento del comportamiento de esta basura. Así que nosotros fuimos probando en ensayo y error de cómo podíamos ir mejorando las capacidades de la barrera. Entonces, como ven, doblamos la barrera en el área del centro porque ahí veíamos que con la fuerza del río mucho se escapaba. También le pusimos una red en la parte de arriba para aumentar su eficiencia y su capacidad. Y aquí vemos fotos donde, producto de lluvias, de una lluvia, de una noche, eso puede fácilmente ser la cantidad de basura que llega al BOB. Y vemos que no solamente es basura plástica de bebidas y botellas, sino también refrigeradoras, sofás, llantas, todo tipo de artefactos, más que nada domiciliarios que llegan al BOB. Aquí tenemos en otros esfuerzos para seguir mejorando la capacidad del BOB, un winche que le adaptamos esta red, que es como la red que utilizan los embarcaciones de atuneros. No, de hecho, nos los hizo un pescador. Entonces podemos agarrar la basura desde el río y con la fuerza de un winche subirla hasta el contenedor y directamente poder colocarla en el contenedor. Y bueno, esto es un diseño de cosas que queremos hacer porque nos ganamos un concurso del Benioff Ocean Initiative que está en la Universidad de California de Santa Bárbara, con unos fondos de Benioff y la Fundación Coca-Cola, en la que el programa a 3 años nos permitiría tener una máquina que recolectaría automáticamente y constantemente del río utilizando energía limpia, ya sea de agua, con la rueda de agua y la energía solar en paneles solares cuando no hubiera suficiente corriente, que por medio de estas bandas transportadoras estaría levantando la basura del río y colocándola directamente en contenedores. El programa, además del componente de la máquina, que es lo medular para los donantes, también tiene un componente de investigación para entender con inteligencia artificial, caracterización de ríos, entender cómo podemos atacar este tema del river plastics, de la basura de plásticos en los ríos, y también un componente de trabajo con las comunidades, porque entendemos que donde se genera la mayoría, toda esta basura, es en comunidades que tienen un número de problemas, es un problema complejo, que va desde la recolección, de que no hay un sistema de recolección apropiado o que no se paga el cobro de aseo o que no hay cultura o educación para hacer una disposición correcta de la basura. Así que bueno, esto es un diseño conceptual de cosas que estamos todavía pensando en cómo podemos implementar. Estos son los resultados ahora que estamos presentando aquí de unas caracterizaciones que hicimos de la basura el año pasado entre los meses de mayo y septiembre, en el que con voluntarios abrimos hicimos análisis de la basura que llegaba y ahí más o menos pueden ver que el 30% de lo que se atrapa en el BOB es PET, ya, particularmente botellas de bebidas. Luego hay un 17% de foam, muchísimo foam llega, estos son desechables, ¿verdad? Donde vienen muchas veces las comidas rápidas. El poliestereno de alta densidad, el HDPE, que son los envases de detergentes, es un 6%. Luego textiles en un 5.3% y ABS, que son los plásticos duros como los de los juguetes. Esos están en 5%. Es decir, casi el 60% de la basura que se atrapa en el BOB es plástico. Ahora pasamos a otros proyectitos. Este es otro en el que empezamos a finales del año 2017 y paramos con la pandemia en marzo de este año.
Es una alianza con la Fundación Jesús Luz de Oportunidades, una organización sin fines de lucro que busca rehabilitar a personas que han tenido problemas con la ley y reinsertarlos en la economía después de un proceso de rehabilitación. En el tiempo en el que ellos terminan su rehabilitación y son insertados a un trabajo formal, tienen un tiempo variable en el que están sin trabajo, y entonces es en ese espacio de tiempo que ellos nos colaboran con la limpieza de manglares. Casi siempre las limpiezas que hacen en Costa del Este, en estas áreas son con los voluntarios, es en el área de las playas. En el área de los manglares es un poco más complicado por el tema de que pueden haber elementos punzocortantes o vida silvestre o un número de otras, es anegado, o sea, tienen áreas que por seguridad normalmente a voluntarios no se meten dentro de los manglares, y a estos muchachos de la fundación pues se les provee almuerzo, todos los instrumentos e implementos que necesiten, han aprendido sobre la importancia de los manglares, y bueno, se les da también un incentivo para que puedan mantenerse entretenidos y ocupados de una manera sana mientras llegan a conseguir un trabajo formal. En el tiempo, aquí pueden ver esta foto, siempre ha sido impactante. Esta la tomamos bien al inicio, fue como la primera foto de la izquierda, fue hacia finales del año 2017, y la de la derecha fue como en marzo del 2018, 3, 4 meses después, época seca, donde no había, no, obviamente no está lloviendo, no está negado, y se pudo hacer una limpieza bastante profunda de un perímetro que se tenía, y pueden ver la diferencia, cómo había toda esa basura que se había estado acumulando y cómo lo habíamos dejado después, en marzo del 18. Y fuimos testigos de cómo vimos aves regresar a estas áreas de los manglares. Ellos antes no podían, no tenían dónde, se paraban más que nada en basura, pues. Y vimos también retoño de manglares, como pueden ver ahí. Y bueno, desde ese momento, desde el finales del 17 a marzo de este año, se han recolectado más de 150.000 bolsas de basura, esas bolsas jumbo, que equivale aproximadamente a 350 toneladas de basura. Otro proyecto que tenemos en el área ahora de educación ambiental es el programa Aulas Verdes, que se dicta con la Sociedad Audubon de Panamá. Esto es un programa que ellos han desarrollado en diferentes cuencas de Panamá, en Juan Díaz, en Chiriquí, y nosotras entonces propusimos y lo llevamos a 2 escuelas públicas en el Río Matías Hernández, la Carlos A. Mendoza y Estado de Israel, que son las que están en círculos ahí en el mapa, que están cerca del río. Como este programa entrena a maestros de los quintos y sexto grados de estas escuelas. Ahí ven una foto de las maestras. Se les da módulos ya preparados con la información para cada clase, y a cada estudiante se les entrega también estas ecomaletas para que puedan hacer con sus estudiantes las diferentes actividades. Las maletas tienen útiles, escolares, para que puedan, ahí ven un poco la descripción, para que puedan ellos hacer las actividades. Y se han beneficiado entre el 18 y el 19 casi 800 niños de estos quinto y sexto grados de estas escuelas. Ellos además hacen giras a los manglares y pueden ver a primera mano. Ellos poco relacionan que lo que está pasando en su río o en su patio, digamos, es lo que llega después al mar y al manglar. Entonces, muchos de ellos se impresionan cuando ven la contaminación de estos manglares, la cantidad de basura, o cuando pueden avistar aves que han visto en sus clases. Eh, pues realmente es una experiencia hands-on que les permite a ellos crear esa conexión entre su entorno, su día a día y el ambiente. Entonces, bueno, esos son los temas que ellos ven: humedales, biodiversidad, contaminación, reciclaje, y también aves, claro, con la Sociedad Audubon. Principalmente ellos se concentran en aves y los hábitats que necesitan para sobrevivir.
Otro proyecto que ahí les presentamos es a las aventuras de Bobby Garzón. Esto también es parte de nuestra iniciativa para crear conciencia. Personificamos al Bob. Ahí ven al Bob encadenado al río y su amigo Garzón, que tiene unos plásticos de esos de six packs en su cuello. La idea es que a través de estos personajes se pueda ir atendiendo diferentes temas a través del año. En este en particular estábamos viendo el tema de las migraciones de aves, porque como ustedes saben, esta área de los manglares de Costa del Este es un área muy importante para las aves migratorias playeras. Casi en Panamá es ruta de casi 6 millones de aves migratorias. Y las playeras son una parte importantísima. Entonces aquí vemos cómo Garzón le decía, un poco hablando, la Bahía de Panamá es un lugar que ofrece alimento y que ofrece seguridad para las aves en su viaje al norte o al sur. Y cada vez que tenemos esto, con la mayor cantidad de contaminación, pues menos posibilidades hay, estamos amenazando estos hábitats importantes para estas migratorias. Igual en la parte de abajo, ¿no? Un poco resaltar el tema de cómo afecta a estas aves la basura y cuáles son los meses donde ellos pasan. Otra de nuestras campañas de concienciación es Dermararat, que significa marea verde en lenguaje guna. No sé, Sandy, si quieres tratar de ver si eso corre, pero esta campaña quiso de una manera bien visual y chocante un poco decir, estamos contaminando tanto nuestro entorno ambiental que hasta nuestra cultura va a terminar impactada con la basura. Entonces, nos basamos en que cuando uno piensa en la cultura panameña, algo muy icónico siempre son las molas. Las molas, por lo general, representan elementos de la naturaleza, pero en esta ocasión lo que hicimos fue aumentar, incluir, perdón, elementos de contaminación con los elementos naturales de las molas. Entonces, si pueden ver, hay botellas, bolsas plásticas, latas, carrizos dentro de estos dibujos que parecen de molas. Y estos entonces los imprimimos en pañoletas de seda y de modal para crear este impacto o este mensaje de que hasta nuestra cultura va a estar contaminada. Y estas pañoletas, pues las tenemos en venta con Franklin Panamá, que es la única tienda en Panamá que tiene un acuerdo con el Congreso General Guna para imprimir modelos de molas en textiles. Entonces hicimos con ellos esta alianza. Y lo último, porque les vamos a presentar hoy, es este proyectito, se llama La Ruta del Plástico, que fue una colaboración que hicimos con el Ministerio de Obras Públicas y la Cámara de Reciclaje, y con el auspicio de la Fundación Trenco, en el que experimentamos con plástico reciclado y suplantando un porcentaje de la arena que normalmente va en las mezclas asfálticas por plástico. Hicimos 2 tramos, una en Bacamonte, en el área de Arreján, y otra en San Carlos, en Chiriquí. Hicimos dos experimentos o 2 prototipos a escala real sobre el uso de estos plásticos reciclados. La intención era corroborar o demostrar que esto se podía hacer y que puede ser una manera de crearle valor a este plástico reciclado, porque uno de los temas por los cuales en Panamá no hay mucho nivel de reciclaje es porque realmente no hay un valor, no tiene valor económico. Al no tener valor económico, entonces no hay incentivo para las personas reciclar. Y en el reciclaje, el volumen es lo que realmente crea ese atractivo de valor, pues. Entonces, si pudiéramos generar alguna demanda para crear ese valor económico a este plástico reciclado, entonces aumentaría el volumen de personas o de plásticos que se reciclarían. La intención del proyecto era, como les dije, pues
sirvió de base para una ley que se discutió en la asamblea anterior y que pasó tercer debate, pero que no llegó a ser sancionada por el presidente. Entonces, entiendo que hay otras iniciativas bien similares en la asamblea ahora mismo, que sería interesante poder promoverlas de manera de que haya una salida local para este plástico. La mayoría de las recicladoras en Panamá acopian y acopian plásticos de nuevo limpios, secos, separados, para entonces vendérselos en grandes volúmenes a potenciales compradores, normalmente en el extranjero, donde hay industria para generar o transformar estos reciclables. En Panamá no tenemos industria, y por ende, pues, y más si es plástico sucio como el que estamos sacando de las playas y de los ríos, no hay mucho valor ni mucha salida para este tipo de productos. Tengo un montón de preguntas, pero mientras alguien preguntó específicamente cómo se utiliza plástico en vez de arena en el proyecto anterior. Ajá. Bueno, como saben, arena es uno de los agregados que lleva la mezcla asfáltica, que el AC30, que es como un aceite, que es como la base del asfalto, se le introduce arena y con eso se pasa por un horno y sacan asfalto, una manera bien básica de decirlo. Y nosotros lo que hicimos fue la arena, un porcentaje del total de arena, entre 3 y 5% del total de arena, lo suplantamos por plástico triturado, reciclado. Y entonces este plástico al pasar por el horno se derrite y se mezcla, se funde con el resto de la mezcla. Experimentamos con diferentes porcentajes, creo que hasta un 7%, y funcionó hasta el 7%, y en un tramo de 600 metros pudimos utilizar hasta, si mal no recuerdo, Sandy, como 36.000 botellas plásticas, o el equivalente de 36.000 botellas plásticas. O sea que realmente sí es una manera de volumen, interesante de volumen, que se pudiera insertar en las calles de asfalto. Y en el proyecto de ley que se llegó a discutir y aprobar en la asamblea, pero no a sancionar, se limitaba a calles secundarias de asfalto, o sea, prácticamente todas las calles en el interior del país, no las vías principales, pero sí todas las secundarias. Pero nos pareció que era un uso que pudiera ser, pues, de nuevo, interesante. Diferentes formas de pensar fuera de la caja, como quien dice, que podamos tratar de esto que hoy en día lo vemos como un desecho, verlo como un material que funcione para construcción u otra utilidad local. Gracias. Y bueno, aquí por último nada más les teníamos una lista para no aburrirlos con tanta cosa, una lista de 8 cosas de qué podemos hacer cada uno de nosotros, porque como les dije anteriormente, todos podemos hacer cambios en nuestros hábitos para ser más sostenibles. Definitivamente reutilizar los materiales en la medida de lo posible, separar residuos para reciclar en tu caso, oficina o edificio, como eso ya hoy en día ya es ley, pero llevar tus bolsas reutilizables, mucha gente termina comprando cada vez que va. Ojalá podamos reutilizar las que tengamos en casa. En la ocasión que puedas rechazar bolsas de los comercios, pues mejor. Cuando vas a comprar alimentos, si tienes la opción de empaques más sostenibles, pues usar esos. El otro día mi esposo pidió un delivery y le dieron la opción que por 25 centavos le daban la opción de cartón. Y entonces, bueno, pagamos 25% para tener esa opción más sostenible. Y si lo podemos hacer, pues estamos ayudando. Y evitar comprar productos con envolturas de plástico, eso en Panamá es un poco difícil porque casi todo lo importamos y casi todo viene pre-empacado, pero si hay opciones, como digo, de nuevo, más sostenibles, tal vez optar por esas. Preferir productos hechos con materiales reciclados y guardar los alimentos en recipientes de vidrio. Algunas sugerencias. Y eso era todo. Los pequeños actos multiplicados por millones de personas pueden transformar al planeta. Muchas gracias. Muy bien, súper completa la presentación, y han surgido varias preguntas que la gente fue mandando en el chat. Algunas respondiste, por ejemplo, Frank puso qué podemos hacer nosotros a nivel local para ayudar en los temas de ambiente, y bueno, recién diste la
la lista, ¿no? Pero sí quería hablar un poquito del Bob, porque ha sido una cosa muy llamativa por el proceso, por la creatividad, y quería que nos cuente, bueno, en qué situación actual se encuentra con el tema de que lo han retirado temporalmente, etcétera. Sí, bueno, sí, este año, como ustedes saben, la época de lluvia comenzó en el mes de abril, igual que el año pasado, y coincidió que, bueno, ya en abril estábamos en cuarentena. Eh, Nos tomó unos 10 días, 12 días poder realmente conseguir salvoconductos, permisos, empresas, personal y organizarnos para hacer la recolección de la basura que se estaba acumulando en Bob. Eh, la verdad es que fuimos afortunados porque el Ministerio de Ambiente sí nos respondió rápidamente y nos suministró los salvoconductos de una manera bastante rápida. Pero en el mes de mayo empezamos a tener algunas quejas. Bueno, empezaron a llamar a Sandy, a decirle que había mosquitos y había malos olores, y nosotros tratábamos de atender esas quejas en la medida de lo posible, pero es cambio de temporada, los mosquitos en Costa del Este son bastante, pues, normales. Nosotros ciertamente, pues tratamos de atender esas quejas y fumigamos, empezamos a fumigar semanalmente y a recoger la basura más frecuentemente, pero pues sentíamos que nos seguían como contactando con estos temas y solicitamos una reunión con nuestros vecinos que desde febrero del año pasado en verdad nunca habíamos tenido ninguna queja. Eh, y en esas primeras reuniones, pues sí, ellos esbozaron una serie de preocupaciones, entre las que nos decían olores, mosquitos, eh, roedores, serpientes y gallinazos. Nosotros les solicitamos que nos dieran un espacio para poder presentarles un plan de mitigación en la que pudiéramos atender en la medida de lo posible todas estas quejas, eh, que plan se lo presentamos, esa primera reunión la tuvimos hacia mediados de junio y ese plan se lo presentamos el 22 de junio. Y luego les empezamos a enviar informes de avances. Ciertamente habían algunas de las medidas que nos hubiera gustado hacer, pero que conllevaban colaboración con los vecinos, particularmente en el manejo de los gallinazos y en algunos elementos de construcción que, como saben, el bloque 3 recién lo abrieron esta semana, así que no podíamos hacer algunas de esas medidas, pero vimos que el nivel de eh, estrés, no sé cómo decirlo, pero un poco de no querer dialogar o de simplemente no querer lidiar con este tema, estaba llegando a un punto un poco agresivo, y consideramos que era más conveniente tener una relación armónica con nuestros vecinos, que tratar de empezar una pelea en medio de una pandemia cuando la gente de por sí tiene tantos otros estreses que manejar, ¿verdad? Entre el trabajo, los niños, la escuela, todo. Eh, Así que la decisión de la Junta Directiva fue: es mejor por ahora retirarlo, y cuando existan condiciones en las que se pueda volver a instalar, pues lo haremos. Sí quiero hacer la salvedad de que eh, esto es un proyecto piloto. Nosotros no entramos a este proyecto sabiendo qué queríamos hacer desde un inicio. Sabíamos que queríamos retener la basura, evitar que se fuera al mar, y concentramos mucho nuestro esfuerzo en este último año y medio en cómo hacer esa barrera más eficiente. Así la doblamos, le pusimos las redes, hicimos lo del winche, y no le pusimos mucha atención, en verdad, a la operación en el predio, donde básicamente dejamos la basura y venía el camión y lo recogía. Eh, el servicio de recolección de basura el año pasado era donado, eh, y nosotros pues solicitamos la recolección cada vez que se llenaba el tanque. Este año, a raíz de la pandemia, ya no nos donan ese servicio, sino que lo teníamos que pagar, y cada vez que, para evitar ningún tipo de molestias, pues de verdad apenas llovía, se recogía del río y se mandaba a vaciar el camión.
Pero como les digo, estas medidas después del 22 de junio, que fuimos muy juiciosos y muy sistemáticos en cómo hacíamos nuestra operación para tratar de mitigar cualquier molestia que pudiéramos tener con los vecinos, si bien no tenemos ninguna evidencia que sea el BOP el que esté causando estas molestias, no queríamos ser ningún factor que aumentara esas molestias y nuestra decisión pues fue retirarlo. Y como te digo, ahorita estamos viendo posibilidades de otros sitios que pudiera eh, tener todas las condiciones necesarias para esta máquina, como les presentamos el diseño preliminar que tenemos para la máquina que recolectaría automáticamente. Eso tiene que tener algunas condiciones de estar al final de la desembocadura del río, espacio para acceso de la calle, que puedan entrar y salir los camiones, idealmente también una manera bastante fácil de llegar al río, si es demasiado empinado, demasiado frondoso, demasiado es peligroso para el personal que estaría trabajando, área que tenga seguridad es importante porque mal que bien es una inversión que se tiene allí, y un espacio que pudiera haber para educación ambiental, porque eso es nuestro principal objetivo al final del día, crear conciencia y poder educar a la ciudadanía y a nuestras futuras generaciones sobre cómo estamos impactando nuestro entorno. Pero bueno, por lo pronto lo que estamos haciendo es eso, viendo si existen algunas oportunidades de sitios con estas características y o buscar la manera que podamos permanecer haciendo las cosas bien, sin molestar y sin crear afectaciones a terceros, pero pudiendo generar esta oportunidad para el ambiente y para la sociedad también. Cuando contabas la dinámica de la relación con los vecinos, me acordé de una reunión que estuvimos juntos cuando era el centro de acopio en el parque Felipe Mota, donde de alguna manera es lo mismo, ¿no? O sea, los vecinos decían, bueno, sí, estoy de acuerdo con el reciclado, pero que no sea conmigo la cuestión, ¿no? Que sea en Así otro mismo. lado. Así que hay esta cosa de la visión egoísta versus la visión Pero esto global, de ¿no? nuevo, Gustavo, es un poco lo que hablábamos al inicio. El ambiente siempre sale con el lado corto del short end of the stick, porque, de nuevo, me encanta el ambiente, me parece excelente lo que estás haciendo, nada más que no lo quiero que lo hagas aquí. Me parece excelente lo que están haciendo en el ambiente, nada más que eso no tengo dinero para invertir en eso, o me explico. Siempre hay otras prioridades que las puedo entender, humanamente las puedo entender, nada más que qué lástima porque estamos dejando, en este caso en particular, una oportunidad que si la perdemos creo que es una pérdida, y estoy hablando del premio del Benioff, sería una pérdida para el país y para la región de poder hacer algo interesante. Sí, ese premio parece, o sea, con todo lo que ha pasado, parece que fue en la prehistoria, pero a principio de año fue que recibieron Así el es. premio y una cantidad de dinero importante que imagino que tiene que ver con la investigación y el desarrollo de Así ese es. piloto, ¿no? Así es, pero que todo está supeditado a que podamos tener la máquina en el río. Si no tenemos la máquina en el río y los permisos para esa máquina, entonces el resto de los componentes no se dan. Y sería una lástima. Y Eh, quiero decir, Marea Verde es una organización sin fines de lucro, está financiada 100% por donantes particulares. Tengo varios aquí en el Zoom, les quiero dar las gracias por el apoyo incondicional que siempre nos han dado y nos han tenido con nosotros. Y bueno, que estamos comprometidos con nuestra misión y a seguir, ¿verdad?, para adelante. Pero no recibimos fondos de gobierno, no recibimos eh, ningún tipo de apoyo, pues en ese sentido gubernamental. Sí hay colaboraciones definitivamente, como les enseñé con el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Ambiente, tenemos una muy buena relación con el alcalde también. Tratamos pues de mantener canales abiertos de cooperación siempre, pero no recibimos fondos estatales de ninguna manera. Desde tu expertise en el tema, pregunta Graciela, la limpieza de la bahía, ¿qué tan efectiva ha sido o qué tan efectiva está siendo? El programa de saneamiento de la Bahía de Panamá tiene un nombre que es un poco elusive y puede traer algo de confusión. El programa de saneamiento de la Bahía de Panamá realmente consiste en la planta de tratamiento que ustedes pueden conocer, que queda pegado a Santa María, que está actualmente en su segunda fase para duplicar su capacidad de volumen de tratamiento de aguas servidas y
la construcción de recolectoras y de alcantarillados. O sea, que el saneamiento de la bahía lo que es sanear la calidad de agua que está botando la ciudad de Panamá en la bahía. Y que en un proceso natural debe entonces de irse limpiando, pero limpiando de todo lo que no estamos tirando. Pues hoy en día todo lo que sale de nuestros inodoros va a plantas recolectoras que luego son tratadas en la planta de tratamiento y entonces cuando ya se tiran al mar es un agua bastante más limpia o tratada. Eso es lo que es el programa de saneamiento. Entonces, en la medida que la basura termine en los ríos y siga yendo al mar, la contaminación por parte de esta basura, pues no, si en algo lo que es empeorar o está boicoteando, como quien dice, los objetivos del programa de saneamiento de la bahía. Ellos reconocen que la basura, tanto en alcantarillados como en ríos, va en detrimento de sus objetivos y sus metas en sus programas y proyectos. O sea que por más que el alcalde insista con tener una playa, de ahí a que nos podamos bañar en ella, quizá nuestros nietos. Con suerte. Como te digo, la naturaleza es resiliente y de verdad da respuestas rápidas. Nosotros nos impresionamos con los manglares de ver cómo de una vez se iba regenerando el manglar, iba llegando la vida silvestre. De verdad es increíble, pero tenemos que darle un poquito de cariño, de verdad. ¿Cómo está la situación del reciclado? Sandy puso aquí que se dio permiso de apertura a los centros de acopio, pero ¿cuál es la situación en general? ¿Qué se puede reciclar? Acá preguntan qué se necesita para que se abra la industria del reciclaje. Acaba de abrirse el reciclaje, creo que el viernes de la semana pasada. El reciclaje en Panamá, no sé si ahí respondiste, Sandy, pero es como el 4% de los reciclables se reciclan en Panamá, es casi nada. Reciclar no es fácil, yo entiendo eso conlleva una disciplina y hay que ser muy, muy determinado en querer reciclar para hacerlo bien, pero una vez creas el hábito, de verdad sí, sí, no es tan difícil. ¿Qué se puede reciclar hoy en día en Panamá? Bueno, plásticos que tiene cero valor, aluminio, que es lo que tiene algo de valor, papel, cartón. Lastimosamente vidrio es un problema porque teníamos antes una empresa que sí recibía los vidrios, hoy en día hay que exportarlos a Vicar en Costa Rica. Ellos antes tenían una planta en Panamá, pero ahora la cerraron y están en Costa Rica. O sea que no todo el mundo te recoge vidrios, pero sí, cuando hay volúmenes grandes, sí sé que los despachan para allá. ¿Qué más se me queda, Sandy? Tú tenías el Sí, cuadrito. básicamente es eso, plásticos, vidrios, papel, cartón, latas y bueno, los electrónicos también hay empresas que reciben electrónicos. Baterías y todo eso, ¿no? Ujú. Y hablaste de la ley que cambió el tema de las bolsas de los supermercados, pero como tú bien dijiste, uno va al supermercado y menos la bolsa, todo el resto es de plástico, así que hay un poco de hipocresía. ¿Cómo avanzamos ahí? Sí, creo que al final del día, por lo menos las bolsas algo ayuda, porque en un supermercado se puede gastar fácilmente 3 millones de bolsas plásticas al mes, y eso es algo que en algo ayuda. Pero deberíamos tratar de hacer el siguiente paso de ser todo el resto de las cosas plásticas que tenemos allí, que en los supermercados y en cualquier lado, en verdad, pero eso conlleva, de nuevo, hay que hacer un cambio, imagínate, en toda la industria de empaques a nivel global. Es un poco decirle a los Coca-Cola, a los Procter & Gamble y a los todos estos que usan todo este plástico, pensemos realmente fuera del box. Y sí hay algunas cosas que están empezando a pensarse en envases que puedas reenviar y ellos te lo rellenan y entonces puedes el mismo envase usarlo varias veces, pero va a llevar una decisión no solamente de, de líderes pero, y en políticas para poder hacerlo funcionar, porque es la parte económica, pero si no existe también una flexibilidad, por ejemplo, en los registros sanitarios, para que se puedan utilizar estos envases varias veces. O sea, conlleva una serie de decisiones que hay que hacerlo de manera coordinada para que realmente pueda tener un efecto en todo el tema. Una de las
si bien estoy de acuerdo de que es algo positivo haber hecho la prohibición de las bolsas plásticas, uno de los temas es, lo estamos suplantando por algo que tal vez no está solucionando el problema. Puede ser que estamos creando un problema adicional, pero porque no tenemos información, no lo estamos monitoreando, no lo entendemos lo suficiente, todavía hoy en día no estamos muy claros de si esa eliminación de bolsas plásticas ha sido peor o mejor de lo que teníamos antes. No sé si me explico. Sí, sí. Es la falta de entender y estudiar las opciones y las alternativas para proveer soluciones que realmente sean integrales. Bueno, mientras ocurre ese cambio cultural, tú fuiste ministro de Ambiente aquí en Panamá, pero estoy seguro que te ha tocado lidiar con burocracia y demás. Pero si tuvieses la varita mágica y puedes tomar 2, 3 decisiones que nadie te va a cuestionar, ¿qué habría que hacer inmediatamente? 2, 3 decisiones a nivel... Panamá, nuestra realidad en Panamá, leyes, disposiciones. Es que hay tantos temas, pero definitivamente uno de los temas que más atención hay que ponerle es agua. Nosotros desperdiciamos agua en una manera anormal, y el agua es un bien que dentro de poco va a escasear, y Panamá tiene una oportunidad ahí, o sea, lo estamos ya viendo cómo afecta el canal. Hay que ponerle más atención al tema del agua y cómo nosotros lo estamos utilizando. En esa misma medida, cómo estamos utilizando nuestros recursos suelo, es otro de los temas que también, energía. Creo que en todos esos temas sería ideal poder insertar la parte de sostenibilidad en cómo lo manejamos. ¿Hay estudios de medio ambiente en las universidades aquí en Panamá? Sí, en la Universidad de Panamá y en la Tecnológica existen carreras de ambiente. Para los que no están viendo, Sandy en el chat está compartiendo algo de información sobre reciclaje. ¿Ok? Y en la pandemia todo esto de las mascarillas desechables y todos los productos desechables ha, me imagino, multiplicado los desechos, ¿no? Sí. Sí, es una de las, pues digo, de los efectos de la pandemia que estamos viviendo a nivel global, y estoy segura que en Panamá también es la cantidad hemos aumentado la cantidad de basura que generamos. Y de por sí Panamá tiene uno de los índices más altos de generación de basura per cápita de la región, y ahora debe ser más. Estaba leyendo un artículo la semana pasada donde se había hecho un estudio, una persona Cualquier que cosa yo subo mañana. No, había porque no voy a quedarme esperando. documentado toda la basura que generaba por un año entero, día a día, y que en la pandemia como había aumentado casi a 1,5 veces más de basura. O sea que es bastante. Es paradójico, ¿no? Porque por un lado hemos limitado el consumo, muchas cosas que antes comprábamos o que formaban parte de nuestra rutina en estos 5 meses no, pero hay otro, como dijiste antes, ¿no? El delivery, todas esas Todo cosas. es desechable. Todo es desechable. Y algo curioso es que al inicio de la pandemia, que coincidió también con el inicio de la primera lluvia del Bob, cuando recogimos la basura nos dimos cuenta de que había un montón de botellas de detergentes, específicamente de cloro. Entonces, esto es algo que no habíamos visto antes y que pensamos que es una consecuencia de la pandemia, que la gente está comprando más desinfectantes y más de este tipo de cosas que a su vez generan más desperdicios plásticos. Interesante. Estamos llegando ya a la hora que dura nuestro diálogo habitual, ha fluido muy bien todo. Mensaje de cierre, mensaje final, inspirador. Bueno, definitivamente agradecerles que nos hayan acompañado esta noche y exhortarles a que hagan una reflexión sobre los hábitos que tenemos cada uno individualmente y como grupo o sociedad en nuestro entorno. Hay muchísima información allá afuera, miles de videos, se pueden entretener alguna tarde revisando
cosas que podemos, cómo nosotros podemos ir tomando decisiones hacia una manera más sostenible de vivir y ojalá, como dije al final de la presentación, la suma de todas estas pequeñas acciones que aunque parezcan insignificantes y que no aportan de verdad, sí pueden hacer una gran diferencia. Bueno, para la tradición judía definitivamente el cuidado del medio ambiente es un valor importante, así que nos alegra mucho haber podido compartir este espacio contigo, Mireille, gracias Sandy también, y a la Fundación Marea Verde un reconocimiento por la notable labor que realiza y esperamos seguir trabajando juntos y viendo el reconocimiento de ese esfuerzo tan importante. Gracias a todos por acompañarnos. El diálogo ha quedado grabado y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube por si lo quieren volver a ver o compartir con sus amistades. ¿Ok? Mireille, nuevamente un gusto. Gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches.